Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a continuar con la apología cristiana contra el Islam. Este es el último vídeo que voy a hacer sobre apología cristiana contra el Islam. Ya después vamos a seguir con apología cristiana contra el hinduismo. Así que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Si no viste los anteriores, ve a mi canal en apología cristiana en la lista de reproducción y ahí puedes ver todo esto. En este último argumento del que quiero hablar, quiero comparar la vida de Cristo con la vida de Mahoma y comprobar que Mahoma realmente no era un siervo de Dios, sino que estaba siendo utilizado por Satanás. Primero, del profeta Mahoma podemos decir que su doctrina fue inicialmente bondadosa, pero después cambió. Con el tiempo se hizo autoritario, obligando a mucha gente a profesar el Islam por la fuerza. Vivió una vida de placeres, donde tuvo riquezas, dominio, fama, respeto, tuvo diversas esposas y sexo con mujeres esclavas, cosa que evidentemente es un pecado, tener diversas esposas a la vez y además obligar a mujeres esclavas a tener sexo contigo. Eso es un pecado. Además, Mahoma asesinó a personas indefensas y a muchos judíos. Mostró ser una persona vengativa y negó la doctrina de Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí recordemos lo que dice la Biblia en Amós 3:7. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Si Mahoma dice algo contrario a lo que dijeron los profetas, como que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Mahoma no es profeta de Dios, Mahoma es un falso. Es muy notorio que la vida de Mahoma muestra que no puede ser un siervo de Dios y que por lo tanto no puede ser más que Jesucristo, como lo dice el Islam. Por Dios, ¿quién puede pensar eso? Ya que por su parte Jesucristo expresó el verdadero amor de Dios, su doctrina fue siempre bondadosa, no fue autoritario, no vivió una vida de placeres, no tuvo diversas esposas, bueno, hay que decir que ni siquiera tuvo una. Siempre respetó la vida de los demás, no mató a nadie, promovió el perdón y dijo que Dios es el que venga, confirmó a los profetas, lo que dijeron los profetas lo confirmó Jesucristo, no como Mahoma, que negó la doctrina de los profetas. Recuerden que el Nuevo Testamento establece que un hombre debe de tener solo una mujer, y esto se puede ver en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4 y Primera de Timoteo 3, versículo 12 y versículo 2, o versículo 2 al 12, más bien. Hay una gran diferencia entre la vida de Cristo y la vida de Mahoma. Mahoma evidentemente no se muestra como un siervo de Dios, mientras que Jesucristo es un ser completamente bondadoso, es el amor de Dios encarnado. En la actualidad los musulmanes te pueden enseñar a ser bueno y te pueden decir todo lo que quieran, pero es notorio que su profeta, su más grande ejemplo, fue todo lo contrario, un ser malévolo, arrogante, mujeriego, asesino, ladrón. Todos los aspectos negativos que podamos ver en el ser humano los expresaba Mahoma. Por lo tanto, no era un siervo de Dios, era un falso profeta. Como conclusión de este argumento, podemos decir que es más fácil ver en Jesús las características de un siervo de Dios que en Mahoma. En Mahoma no vemos ninguna característica de siervo de Dios. Claramente, Satanás, vestido de ángel, llevó a Mahoma por un camino pervertido que parecía inicialmente bueno. Pero cuando menos pensó, Mahoma ya era un instrumento de Satanás y un hereje de la revelación de Dios en Cristo. Ese supuesto arcángel Gabriel que se le apareció a Mahoma en el monte Hira, realmente no era Gabriel, sino que más bien era Satanás vestido de ángel. Y esto es posible, ya que 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En conclusión, Mahoma fue engañado por Satanás, que se disfrazó del arcángel Gabriel. Y como resultado de todo esto surgió una nueva religión, el Islam, que es una religión falsa, formada por Satanás. Con esto llegamos al final de la serie. Muchas gracias por acompañarme. Concluimos que los 9 argumentos antes expuestos confirman que el Islam es una falsa doctrina. Estos 9 argumentos que explicamos en estos 6 vídeos de apología cristiana contra el Islam.
Estos 9 argumentos confirman que el Islam es una falsa religión o doctrina. ¿Las revelaciones de Mahoma fueron de Satanás? Mahoma era un ignorante en mucho y no confirmó sus visiones por las escrituras sagradas. Mahoma debió de haber pasado sus revelaciones por la Biblia para ver si eran de Dios realmente. Pero Mahoma se dejó llevar por la emoción de que supuestamente había visto a Gabriel, pero realmente era Satanás. Mahoma se dejó impactar por la majestad del supuesto ángel. Primera de Juan, en la Biblia, capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, hermanos, no crean a cualquier persona que dice: no, yo vi una visión, se me apareció el ángel y me dijo esto y lo otro y todo aquello. No le crean a esas personas, porque muchas veces son falsos profetas, falsos predicadores que dicen que Dios se les apareció, pero más bien fue Satanás, como en el caso de Mahoma. Este es el fin de la serie. Gracias por acompañarme y te espero en la siguiente serie de Apología Cristiana contra el Hinduismo. No te lo pierdas. Hasta la próxima.